en nuestro espíritu, guiados en nuestra mente. Y es una realidad que nosotros vivimos en una sociedad donde se idolatra el intelectualismo. A los que han adquirido mucho conocimiento, con capacidades cognitivas sobresalientes, donde entienden o comprenden las cosas, le llaman IQ, y los que tienen un alto IQ se les reconoce, se les admira. En medio de un mundo y personas alejadas de Dios, destituidas de su gloria, vemos claramente que esto se ha convertido en un aliento a la soberbia. Lo que debería de ser algo virtuoso, algo que agradeciéramos a Dios, se convierte en una terrible altivez. Así es como el pecado se manifiesta en la humanidad de muchas maneras. Como iglesia debemos de tener un gran cuidado, mucho cuidado de cómo esta cultura se infiltra hacia nosotros, en la mente, en la estructura de iglesia, es decir, cómo definimos nosotros la autoridad, cómo se delega esa autoridad, cómo comenzamos a dar responsabilidades dentro de la iglesia. Y esto es muy evidente, sobre todo en la forma en que nos tratamos unos a otros. Como familia espiritual, cómo nos manejamos, cómo es posible que lleguemos a menospreciar a nuestros hermanos, al que llamamos tal vez ignorante, no sabe mucho, y por el contrario exaltamos grandemente a aquel que tiene mucho conocimiento. ¡Wow! No estoy diciendo el que el conocimiento de Dios no sea algo que debemos de procurar. Estamos hablando de la actitud que tenemos ante eso y de la forma en que le estamos dando valor. Podemos estar exaltando a personas que te pueden dar contestaciones teológicas, conceptos bíblicos, definiciones de doctrina, pero que sus vidas están muy alejadas de eso. No es algo que aplican a su propia vida, pero como saben mucho y nos dan respuestas rápidas, entonces, ¡wow! Y su vida, ¿quién sabe? Pero ¿cómo sabe? ¡Wow! Lo exaltamos implícitamente en la forma que nosotros tratamos a esas personas. Y por otro lado, ninguneamos al que nosotros pensamos que no sabe mucho. Hay algo que debemos de desarraigar completamente de la forma en que nosotros vivimos, y es el mérito. Si tú comienzas a tratar todo alrededor de tu vida, impulsado por esta cultura que yo acabo de mencionar, por lo meritorio, y todo está fundado en eso, estamos perdiéndonos de ver o no estamos entendiendo realmente lo que es la gracia de Dios. Empezamos a ver todo como una jerarquización, y eso nos lleva a muchos de nosotros a estar inconformes, porque cada uno tiene su evaluación subjetiva. No, ese no debería de estar ahí. ¿Por qué aquel debe de estar ahí? ¿Por qué él no? ¿Por qué él sí? Y empieza a haber una inconformidad, y de forma muy sutil empezamos a crear grupos, empezamos a segmentar a la iglesia, terminamos divididos, afectados personalmente, desanimados, y si lo vemos de forma global, una iglesia debilitada e infértil.
Dios quiere preparar nuestros corazones porque Él, cuando nos convertimos, cuando recibimos del Señor la regeneración, nosotros nos volvemos de forma inmediata sus hijos. Amén. Primero Juan capítulo 3, 1 lo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Cómo? Hijos de Dios. Es un privilegio hermoso. Gracia de Dios manifestada de esta manera. Pero al mismo tiempo también Dios nos llama siervos. Y Dios quiere capacitarnos para eso. Dios quiere y nos está haciendo un llamado a todos nosotros, amados, para rendir nuestras vidas a su servicio, guiados por su palabra, adquiriendo la mente de Cristo, con una perspectiva de valor respecto a la eternidad y ya no a lo terrenal. No solo lo terrenal, que es lo que se ha enfocado la vida de muchos de nosotros. Lo que está aquí, la satisfacción inmediata, esa ha sido una influencia de lo que llamamos filosóficamente secularismo. Disfruta hoy, disfruta que lo que tienes ahora, porque solo hay una vida. ¿Cuántos de nosotros, nuestra agenda funciona a favor de eso, basado en eso, perdiéndonos de vista que Dios nos ha enseñado que hay una eternidad, que lo que sembramos aquí en la tierra tendrá un impacto hacia la eternidad, y que si nos analizamos no tiene ningún comparativo. Nada de lo que nosotros podamos vivir en longevidad, es decir, la edad que tengamos. Hace unas semanas me comentaron una persona que falleció, 102 años. Casi le llegas, ¿verdad? Algunos estamos a la mitad de eso, por ahí de la mitad de esa edad. Si Dios te permitiera 102 años o 104, 110, los más que podría, el récord Guinness al respecto, ¿cuál es en comparativo de esos ciento y tantos años a la eternidad? Ni uno. Sin embargo, ¿te das cuenta del engaño? Enfocados a lo terrenal, enfocados nuestro esfuerzo a las cosas terrenales que van a sucumbir en algún momento. Todo esto va a desaparecer para pasar a una eternidad con Dios, si somos sus hijos. Guiados por su palabra, tenemos que adquirir la mente de Cristo con una perspectiva del reino de Dios. Decidir depender del Señor, conociendo y entendiendo sus virtudes y aplicándolas en nuestras vidas. Aquellos atributos comunicables, aquellos atributos de Dios que quiere que nosotros reflejemos aquí en la tierra, guiados por sus preceptos, por su justicia, y que esto nos lleve a tomar decisiones de ser de edificación para otros, y cada uno lleguemos a convertirnos en siervos humildes. Así he titulado el día de hoy este tema: siervos humildes. Vamos a 1 Timoteo, que es la carta que hemos comenzado a estudiar desde hace un par de semanas, y con la ayuda de Dios, así como estudiamos versículo por versículo la carta del apóstol Pablo a Tito, con la ayuda del Señor, y si Él no viene antes por nosotros, estudiaremos también estas cartas a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. El día de hoy quiero leerlo en dos versiones. Estos tres versículos que vamos a estudiar el día de hoy, quiero leerlos en dos versiones. La que la mayoría de ustedes tienen en su Biblia, Reina Valera 60, pero también quiero leerlo y lo voy a continuar en el estudio en la Nueva Biblia de las Américas. Si usted no tiene Biblia de las Nueva Biblia de las Américas, nuestros hermanos nos las van a estar poniendo también aquí en la pantalla. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley,
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Voy a Nueva Biblia de las Américas, los mismos versículos. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Le voy a suplicar que cerremos todos nuestros ojos para orar. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a entender, Dios, que el propósito por el cual fue escrito es un propósito que en el siglo primero satisfacía las necesidades de un líder tuyo llamado Timoteo, un siervo tuyo llamado Timoteo. Pero por ser palabra tuya, estos preceptos quedan perfectamente establecidos para el día de hoy, para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender lo que tiene que suceder en nuestra vida, en nuestro corazón, y renunciar a aquello que le hemos dado tanto valor, que hemos sido engañados, hemos sido convencidos de mentiras terribles que han provocado satisfacciones a nuestra carne y que las hemos mantenido ahí presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Permite, Dios, que la intención de nuestro corazón sea obedecerte, que verdaderamente pongamos atención especial a la vida de Cristo como un modelo para nuestras vidas, y que esto sea una realidad en cada uno de tus hijos, para que nos levantemos como una iglesia que te sirve a ti, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a un mundo que no te conoce, y que uses nuestra vida para que ellos vengan al conocimiento de tu palabra a través de que vivimos el evangelio y de que proclamamos el evangelio. Te rogamos esto, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Pablo está recordándole seguramente muchas cosas a Timoteo, o cuando menos podemos entender que la importancia, muy probablemente también hay conocimiento ahí incluido de cosas que Timoteo no había aprendido en su totalidad o en su profundidad. Pero es muy probable que Pablo esté recordándole cosas que ya le había enseñado, porque como lo vimos hace 2 semanas y la semana pasada con el pastor Josué, Timoteo estuvo enseñado a los pies, así lo decimos, caminando con Pablo, al lado de Pablo. Estuvo aprendiendo muchas cosas. Entonces, dentro de la condición y el carácter de Timoteo, el temperamento de Timoteo, era importante que él recordara esto. Era importante que lo hiciera suyo nuevamente en su corazón, que lo avivara. Son cosas de la vida cristiana que tenemos que entender. Hay cosas que pudiste haber aprendido hace 5 años, 3 años, 1 año, la semana pasada, pero es tan pronto a veces que se nos olvidan. Es tan pronto a veces que se nos llegan a pasar esas cosas que pudimos aprender y valorar tiempo atrás. El apóstol Pedro en su segunda carta les dice: les he enseñado estas cosas y se las volveré a enseñar. Jamás en la vida cristiana podemos pensar que ya estamos hechos, que no necesitamos de aprender nada, que no necesitamos de recordar nada. Hay predicaciones en nuestra vida, hay estudios en nuestra vida, hay regreso, hay lecturas en la palabra de Dios, que muchas veces el Señor lo que utiliza es: de veras que así son las cosas. Como que se nos vuelve a prender el foquito, ¿verdad? Como en las caricaturas, que se prende ese foquito de una nueva idea. Así como que se enciende algo y que dices: caray, es cierto. Pero ¿qué es lo que permite que ese foquito se prende? Nuestra disposición. Si nosotros ya nos sentimos aquellos, ¿verdad? Que no, yo llevo tantos años en la iglesia. ¿Qué me vas a enseñar, muchachito? Jamás. Eso, es más, esa es una evidencia de que no está sucediendo lo otro. Que no estamos atentos a la voz de Dios,
que no estamos escuchando la voz de Dios. Y eso es peligrosísimo en la vida cristiana. Le pasó a Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida Moisés? Sencillo. Moisés, háblale a la roca para que salga agua. ¿Qué hizo Moisés? Le pegó. ¿Por qué le pegó? Porque la vez pasada funcionó, pegándole. Ya me la sé. No necesito escuchar otra vez lo mismo. Yo ya sé cómo hacerlo. He estado en este ministerio tanto tiempo que ¿quién me va a venir a enseñar? La vida cristiana no es 2 más 2, 4. No es la fórmula de velocidad, ¿verdad? Distancia sobre tiempo. ¿Sí la dije bien? No son fórmulas. Dios te puede pedir una cosa ahorita en esas circunstancias, pero si tú no consideras las circunstancias y las ves como Dios, vas a dejar de buscar la voz de Dios y vas a creer que ya sabes qué hacer, y lo único que vas a hacer es no darle gloria a Dios, porque ese fue el problema. No me diste gloria. ¿Por qué no me diste gloria? Porque menospreciaste mi voz. Entonces, el pueblo de Dios tenemos que entender eso. Dios nos está señalando cosas importantes, y aquí vemos que el Señor nos está enseñando, número uno, que tenemos que levantarnos como siervos de Él. Tenemos nosotros que saber que, como Pablo le decía también a la iglesia de Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo como para ¿quién? Para el Señor y no para los hombres. Así es que estos principios de servicio se aplican, por supuesto, en la intencionalidad de todos nosotros, en que si ya llevas 10 años en la iglesia y no te levantas a servir, tienes que meditar en qué está pasando en tu corazón. Si ya llevas 5 años discipulándote y aprendiendo la palabra y nunca has servido en un ministerio, ¿qué está pasando en tu vida? No te estás comprometiendo con el cuerpo de Cristo para servir. Algo no está bien en tu corazón y en tu perspectiva de vida y en la forma en que estás invirtiendo tu vida de acuerdo al plan de Dios. Porque todo hijo es un siervo, y de una otra manera servimos al Señor con todo lo que hacemos. Pero si tú tienes oportunidad para hacerlo también dentro de la iglesia y no lo estás haciendo, cuidado, porque eso puede ser muy pecaminoso. Pablo decía a la iglesia en Roma: saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es. Si no escuchaste al hermano que está junto a ti decir pecado, dale, pecado. Agarra la onda. Pecado. Estamos ofendiendo a Dios. ¿Te importa eso o no? ¿Es importante para tu vida o no? Ahora, como decía, hay una capacitación de Dios. Y una de las cosas que es importante dentro de la capacitación de Dios, que tiene que distinguir a un siervo de Dios, se llama humildad. Lo opuesto que yo mencionaba al principio, que nos está imponiendo este mundo. Para ser humildes tenemos que desechar la soberbia, tenemos que desechar la altivez. No hay una mixtura de esas dos cosas. No puedo decir soy soberbio humilde. O soy humilde o estoy siendo soberbio, o estoy siendo altivo. Estos son pecados muy sutiles en el corazón del hombre. La soberbia, la altivez son una manifestación de la carne. Es algo, dice el Señor, que le desagrada, que lo aborrece. Algún pastor en alguna ocasión hablaba de la soberbia y dice: la soberbia es tan engañosa que lo comparaba al mal aliento. Todo el mundo se da cuenta cuando traemos mal aliento, ¿verdad que sí? Excepto el que lo trae. Algunos nada más le hacen así, ¿verdad? Empiezan a voltearse así para hablar contigo, pero no te dicen, les da pena decírtelo. Así es la soberbia. ¿Desde dónde se originó la soberbia? Génesis 3. ¿Qué hizo Adán?
Adán, cuando peca, se mira desnudo. ¿Y qué hace Adán? Clama a Dios, le pide al Dios todopoderoso, al que le encargó, el que vio toda la creación y hizo la creación, para que le ayudara a solucionar eso. No, fue soberbio. ¿En qué se mostró esa soberbia? Yo lo arreglo, yo puedo, yo no necesito la voz de Dios, yo puedo hacer esto, yo arreglo esta vergüenza que tengo. Fíjate, no tenía vergüenza. Dice, termina el capítulo 2 de Génesis diciendo que estaban desnudos y no se avergonzaban. Entra el pecado y vergüenza. Ya no estoy cómodo, ya no hay. Se oculta, Él soluciona, Él arregla. Nuevamente dejamos de escuchar a Dios. No nos importa lo que Dios tiene que decir. Solucionamos. José, Dios le concede sueños. Dios, él sabía algo, percibía a José, y Dios le concede sueños y le dice cómo iban a ser las cosas en el futuro. ¿Fue algo maravilloso de Dios eso? Claro. Nada más que hay una pregunta que hacer ahí. ¿Quién le dijo a José que fuera y los contara? Él decide hacerlo y ve la cantidad de problemas. Tú ves a un José con los hermanos y con los padres. Soñé esto, muchachos, y esto, y todos odioso. Aún eso Dios lo usó para cumplir su propósito. Pero un José trabajado en el corazón de Dios, cuando viene en su momento ya de que Dios trabajó en su corazón y Dios le concede o escuchar el sueño de Faraón, ¿qué le dice? ¿No son acaso de Dios? No hay diferencia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos enseña cómo comenzamos nosotros, qué podemos hacer para vivir, para hacer, para tener en nuestro corazón lo que a Dios le agrada. Primera de Pedro 5:5 dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, ¿escuchas? Pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es impresionante, estamos viendo estadísticas alarmantes de cómo en todo el mundo se han incrementado de una forma exponencial la producción y venta de ansiolíticos en el mundo. Como nunca antes estamos viendo la soberbia en toda su extensión, la ansiedad en toda su extensión. Es directamente proporcional. El mundo deja de oír la voz de Dios, la iglesia deja de oír la voz de Dios, no va a haber paz en el corazón. No estamos teniendo humildad. El Señor nos está poniendo como ejemplo aquí que la forma de vencer la soberbia y la altivez es decidir, vivir, aceptar, ponernos nosotros voluntariamente bajo autoridad. ¿Quién le está escribiendo esta carta que estamos leyendo, verdad, a Timoteo? Su autoridad que Dios había puesto, llamado Pablo. Si te das cuenta, le da instrucciones, le está dando imperativos, le está diciendo cómo hacer las cosas. ¿Y qué dijo Timoteo? Se cumple. Timoteo bajo la autoridad de Pablo, Marcos bajo la autoridad de Pedro, Jacob bajo la autoridad de su padre Isaac, patriarca, Isaac bajo la autoridad de Abraham, 12 discípulos bajo la autoridad de Cristo. Josué capítulo 1 versículo 1 me llama mucho la atención.
Fíjate bien, a punto de, vamos a decirlo así porque usamos ese término en la iglesia actual, ¿verdad? De ordenar como patriarca a Josué, de poner Dios a Josué como patriarca, como líder del pueblo, aquel que era el medio por el cual Dios usaba a un hombre para hablar al pueblo, para distribuir, para distribuir el territorio, para tomar las decisiones dentro del pueblo de Dios. Pero escucha Josué 1:1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, observa, ¿de quién era siervo Moisés? Del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun, o sea, se está narrando aquí describiendo quién es quién. Ayudante de quién? ¿De quién, hermanos? De Moisés. O sea, en su versión, en la versión Reina Valera dice siervo de Dios o de Jehová. Entonces, ¿Josué no era siervo de Dios? Sí, pero lo que está resaltando el texto es que algo sucedió con Josué, algo capacitó Dios en Josué. ¿Cómo lo capacitó? Bajo la autoridad de siervo de quién, dice Moisés. Así funciona el reino de Dios. ¿A quién le rendimos cuentas de nuestra vida? Esa es la respuesta común. ¿A Dios? ¿Neta? ¿Es cierto eso? Vamos a ver más adelante que si es cierto eso, es porque le estamos rindiendo cuentas a alguien aquí en la tierra. Es una falsedad que pensemos que estamos rindiéndole cuenta a Dios de nuestra vida si nosotros no tenemos a quien rendirle cuentas de nuestra vida aquí en la tierra. Caminar juntos. La humildad tiene una característica importante: renunciar a privilegios. ¿Dónde dice eso, pastor? Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Reina Valera dice por contención, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si nosotros nos decimos discípulos de Cristo, ¿quién debe de ser? ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. ¿Quién es nuestro modelo de vivir? Cristo. ¿A quién la vida de quién debería de ser nuestro máximo? Cristo. Y por eso Pablo dice, versículo 5 de Filipenses 2: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos mirar y valorar la actitud, las acciones, el sacrificio de Cristo. Valorar la vida de Cristo, que dejó su gloria, renunció a sus privilegios. ¿Quieres medir tu humildad? ¿Cuántos privilegios demandas? Es que yo merezco esto. Es que no merezco que me trates así. Es que esto, a ver, tú tienes tus privilegios. ¿A cuántos de esos privilegios demandas o renuncias? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? No es nada más hacerlo por hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera Dios se va a glorificar
cuando nosotros renunciamos a lo que creemos que merecemos. Yo me hago estos cuestionamientos que quiero compartirles. ¿Te imaginas a Cristo con esa actitud? Sustituye la actitud que hubo en Cristo por nuestra actitud. ¿Yo merezco la cruz? ¿Yo merezco el rechazo? ¿Yo merezco que me traten así? ¿Te imaginas a Cristo con esas preguntas y con esa actitud? Ni se encarna. ¿Para qué? Menos va a la cruz, menos recibe la ira de Dios. Él no cometió ni un solo pecado, ni uno. Midamos eso en nuestras vidas. Pablo pudo escribirle a Timoteo estas palabras porque él sabía y conocía que Timoteo podía escuchar esto y cumpliría. Y se lo dice. Regresamos a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esto es lo que tiene que producirse en nosotros. El llamado a servirle al Señor comienza con un trabajo en la persona, en el servidor, que se pretende que eso que sucede en él se replique en la vida de otros, se refleje hacia los demás. Si realmente hemos sido regenerados, entonces va a iniciar en nosotros un proceso que le llamamos santificación, en el cual Dios está purificando nuestras vidas, quitando lo que no sirve, renovando nuestro entendimiento, todos esos pensamientos sucios, todos estos pensamientos en los que pensábamos que la soberbia era lo máximo, y empezamos a abastecernos del conocimiento y de los valores de Dios, y empezamos nosotros a tomar la decisión de vivir de esa manera. Esa es la santificación de un cristiano. Y esto se hace evidente, como dice Pablo, porque recibimos instrucciones y las hacemos. El verdadero santificación en nuestra vida, lo voy a decir en sentido contrario del texto, 1 Timoteo 5. Una fe sincera, una verdadera fe, produce una buena conciencia. Es decir, alguien que entiende lo que Dios quiere, que entiende quién es Dios y lo que a Dios le agrada, él va a comenzar a vivir y a obedecer al Señor de esa manera que su conciencia no le va a estar acusando. Su conciencia no va a estar contaminada por el pecado ni lo pecaminoso de este mundo. Lo contrario a la buena conciencia, para que lo entendamos, la Biblia nos dice es una conciencia entenebrecida. Es una conciencia encallecida. Es una conciencia que ya no sirve para nada. La conciencia, dice Romanos 2, es algo que puso Dios en el corazón de todos los hombres. Es esa ley que puso Dios en el corazón de todos los seres humanos y que le dicta qué es lo bueno y lo que está mal. Donde quiera que te pares, en cualquier cultura de toda la historia de la humanidad, en cualquier lugar del mundo, vete a la tribu más recóndita de África, donde no haya llegado ahí nada de tecnología ni de influencia de ningún tipo. Párate ahí y revísalos y date cuenta y dale una cachetada al que está ahí y no te lo va a tomar como algo bueno. No se va a sonreír y decir gracias en su idioma, en su dialecto. Mátale un hijo y vas a ver qué es lo que te va a decir. El asesinato, el hacer mal a alguien, el dañar a alguien, la mentira, son valores que el hombre intrínsecamente los considera como buenos o malos. Nadie se los tiene que enseñar. Cualquiera se ofende que alguien no le hable la verdad, si no le hable la mentira, con el propósito de engañarlo. No hay diferencia. Esa es la conciencia. Pero la conciencia se va entenebreciendo, se va endureciendo.
¿Quieres la demostración de eso? Ve las entrevistas a los sicarios. Sin excepción, todos dicen lo mismo. El problema es el primero. El segundo ya no cuesta tanto trabajo, el tercero. Llegan al 10º y ya no sienten nada. Su conciencia se entenebreció. La regeneración es el principio donde nuestra conciencia se va limpiando y donde empezamos a conocer lo que es verdaderamente bueno y lo que es verdaderamente malo. Vamos abasteciendo nuestra fe, vamos conociendo más a Dios, conocemos acerca de Dios y eso va limpiando nuestra conciencia y va provocando una transformación. Y eso es lo que provoca un amor nacido de un corazón puro. ¿Cómo se manifiesta el amor? Juan 3:16. La mayoría no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó. Si no te lo sabes, es tu tarea de esta semana, ¿eh? No puede haber cristiano, no. Es más, creo que Pedro va a estar a la puerta del cielo preguntando Juan 3:16 para que puedas entrar. No, no es cierto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor, ¿cómo se manifiesta? Dio. Llamo a mi iglesia Vida Nueva para el Mundo. Llevo 20 años en ella. Aquí estoy. Ha sido tan maravilloso, tan lindo estar aquí. ¿Y qué has dado? ¿Qué estás dando? Mi diezmo. Eso se lo das al Señor. Bendice a la iglesia, ¿verdad? Pero eso se lo das al Señor. ¿A quién sirves? El amor da. Y es un privilegio hermoso. Ahora, déjame decirte algo. Si tú no estás sirviendo en la iglesia y no te ha interesado la iglesia, te estás perdiendo de una bendición maravillosa. Porque el Señor dijo, no registrándonos en el Evangelio, sino en el libro de los Hechos, y lo recuerda el apóstol Pablo, el Señor enseñó, es más bienaventurado dar que recibir. A todos nos gusta que nos den regalos, ¿verdad que sí? Que nos atiendan bonito. Yo he ido a casas, bueno, ahorita llegué a la iglesia. Es una de las cosas maravillosas de venir a la iglesia, verlos a ustedes, mis hermanos. Pero además me siento tan privilegiado porque de repente una decana me dice, oye pastor, ¿no quieres una agüita? Yo dije, hasta me abruma de repente, les digo la verdad, me abruma así tanta atención. Así que, qué lindos que son, me gustas, es bonito. Es bueno recibir. Pero Dios nos está poniendo un principio. Hay un mayor deleite cuando das. No estás dando, te estás perdiendo de una bendición hermosa en tu vida. Engañados por un mundo que te está diciendo que tú eres el ombligo del mundo y que todo mundo te dé. Romanos 13:1 y 2. Aquí viene un principio, una verdad divina que nos confronta. Si tú le rindes cuentas a Dios, se las deberías de estar rindiendo cuentas a alguien aquí en la tierra. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. No puedes seguir pensando que eres una persona humilde si no estás sometido a una autoridad aquí en la tierra. Es un engaño. Reconocer la autoridad divina es someterse a las autoridades terrenales. Hay personas que dicen, es que yo oro tantas horas, yo estoy, y hoy cómo está tu sujeción a tu esposo. Ay, no, yo no me sujeto a él porque eso es yo nunca lo veo orar. Si Dios es tu autoridad, tú tienes autoridad aquí en la tierra. No te engañes. ¿Por qué muchos de nuestros hijos no se sujetan a nosotros como padres? Porque no les modelamos eso a sus vidas.
¿Quieres que tus hijos se te sujeten? Sujétate a tu esposo. ¿Quieres que tus hijos se te sujeten? Ten una autoridad sobre tu vida. Es algo que le digo a mis discípulos. La Biblia dice que si tú tienes una queja contra mí, vengas y me lo digas. Pero si tú crees que la queja que tuviste hacia mí no fue mi respuesta correcta, la Biblia dice que traigas 2 testigos. Y si eso sigue sin funcionar, ve con mi autoridad. Tengo una autoridad. Tengo un pastor. Y así funciona. Ahora, si te vas con mi pastor y no vienes conmigo, bueno, pues creo que te estás brincando Mateo 18, ¿verdad? No le estás creyendo al Señor en eso. Pero eso debería de ser lo que nos debería de caracterizar como iglesia. Tenemos algún asunto ahí, hay que hablar. Nos guardamos cosas pensando que somos humildes. De acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, somos soberbios. Y no estamos funcionando. Estamos provocando una división porque queremos mantenernos con esa aparente libertad que pensamos que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo lo que nos deleita. Te estás metiendo en problemas terribles. No tienes paz en tu corazón, todo te provoca, como lo vimos en 1 Pedro. Tú no estás bajo autoridad, tú no estás sometiéndote a Dios, demostrado eso, sometiéndote a una autoridad terrenal. Por eso tienes tantos problemas en tu corazón. Y pues, vete con el médico, te va a dar tu ansiolítico, y de aquí al que el que le calcula para arriba, para abajo, para en medio, a ver a dónde le atina, y ahí para estar más tranquilito. Un paliativo nada más a que no hemos visto la profundidad de lo que Dios nos está enseñando del problema de nuestro corazón. Efesios 6:1, ¿qué le dice a los hijos? Hijos, obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la autoridad inmediata que tenemos está en nuestra casa. Dios nos coloca por misericordia autoridades civiles, como lo vimos en Romanos 13. Dios nos coloca como autoridades primero en nuestra casa. Dios nos coloca en autoridades, como Pablo lo decía eclesiásticamente en la iglesia. Dios nos da bendición a través de eso. Pero si tú dices, yo no, yo estoy bien, yo para mí no, eso que está predicando el pastor es conveniente para él. Dime que esta semana se lo dije a una persona, le digo, hermano, de veras te lo digo, ¿qué me beneficia? Al contrario, yo quiero enseñarte a servir, sirviéndote. Hay personas que no vienen a consejería, ¿sabes por qué? Porque tienen miedo que los vayamos a condenar. Y sí, hay gente que es muy condenatoria. Pero nuestro compromiso y entendimiento de parte de Dios es que hemos sido receptores de gracia. ¿En qué te vamos a condenar? ¿En qué te podría condenar? Somos hermanos que vamos caminando siendo perfeccionados en Dios para ser una iglesia que impacte en este mundo. Pero estos principios no los podemos dejar fuera. La forma en que nosotros obedezcamos, seremos influencia para otros. Porque como dice Pablo aquí, eso exhibe lo que hay en nuestro corazón. Versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. La iglesia desde entonces ha sido contaminada con una soberbia terrible. ¿Cuál es nuestro llamado? Hacer lo opuesto a esto. El llamado a un hijo que es siervo de Dios es vivir en integridad. Que haya una congruencia entre la voz y los hechos. Tenemos luchas, llegamos a caer en pecado,
Pero aún como hijos de Dios, aún cuando llegamos nosotros a fallar, a tropezar con el pecado, tenemos que regresar y poner eso como objetivo, lo que Dios nos ha pedido. Pero sí, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Empezamos a buscar justificaciones. Empezamos a decir, bueno, pues es que pues yo pequé, pero es que la mujer que tú me diste, la misma actitud, te das cuenta, el mismo corazón. Eso no habla de un corazón limpio, no habla de una fe. Al contrario, estamos buscándole ahí cosas para mantenernos en eso. No, hay que desechar ese engaño que nos está llevando a esas contenciones y a no ser humildes. Mi ego me lleva a sobrevalorar mi opinión hasta llegar a destruir a otro inclusive. Primera de Corintios 14:26, Pablo también les hacía unas preguntas de reflexión. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Y nos responde: cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Esta debe ser la intencionalidad de mi corazón. Yo no me paro aquí adelante para que digan, ay, qué bonito que predica. Yo no me paro a que haga un micrófono, un instrumento musical, ay, qué bonito que canta. Si no servimos para edificación del otro, no estamos sirviendo. No se trata de operar, de hacer cosas. ¿De qué manera? Si yo le decía la otra vez a unos líderes de aquí de esta iglesia, le decía, hermanos, mira, si nuestro enfoque, si nuestro corazón está, ¿cómo yo puedo hacer que las decisiones que voy a tomar en función de la organización de aquí de la iglesia, de las decisiones que tomemos, si yo los hago en función de qué es lo que más necesitan mis hermanos, no nos vamos a equivocar en las decisiones? Pero te das cuenta, esta debe ser la intención de todos nosotros para que funcione. Si no, lo único que vamos a hacer, ¿verdad?, es darle lugar a personas abusivas, personas egoístas. Y un abusivo y un egoísta se va a contrastar en una comunidad de servicio. No se va a sentir bien, no va a embonar, porque no es el amor lo que lo está generando, es un egoísmo de pedir. Por eso es tan importante que todos tomemos este papel de Dios, sigamos las pisadas de Cristo, podamos verlo a Él como nuestro máximo y ser humildes y renunciar a nuestros privilegios y poder poner en nuestra mente el valor de servir a otros. Es natural y así es lo que sucede. Voy a trabajar para obtener dinero para mi familia, para comer, está bien. Pero tienes que entender, y a eso que estás haciendo, añádele la perspectiva del reino, añade la perspectiva de la eternidad. Lo que tú hagas, poniendo en tu mente que lo estás haciendo para el Señor, eso va a impactar el corazón de las personas a quien tú estás haciendo ese trabajo. Te vas a evitar muchos problemas. No vas a estar pensando en ti nada más, sino vas a saber que aun cuando tú puedas llegar a perder respecto a eso, Dios se va a agradar tanto de ti que te va a recompensar de una o de otra manera. No tienes idea. A veces no tenemos la idea, o no, a lo mejor sí tenemos la idea, pero no lo tenemos presente en nuestra mente, de las forma en que Dios puede abrir las ventanas de los cielos y bendecir nuestras vidas. Te pongo un ejemplo de mi vida. Al día de hoy llevo 6 semestres pagando, siendo bendecido en mi familia con $23,000 semestrales, más su mantención de mi hijo estudiando en la universidad que está. Gracias de Dios. No es que lo merezca, es la gracia de Dios, es la bondad de Dios.
Jamás me lo pude haber imaginado. Es más, en algún momento lo consideramos, volteamos a ver eso, mi hijo y yo dijimos, ah, qué bonito. Yo me imagino como los espías, ¿no? Así cuando, ay, cuando, si Dios nos concediera esto. Es una realidad. Así nos puede bendecir a Dios. ¿Por qué nos estamos peleando por las migajas? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hace ya 12 años que vivimos una crisis espantosa, terrible en nuestra casa. Escaseó el trabajo, no había sueldo. Ese día no teníamos, hermano, para comer en la casa. Me fui, me arrodillé, clamé a Dios. Teníamos en venta nuestro auto, estaba allá afuera el auto, tenía signos, nos tocan a la puerta, ta, ta, ta. Así, y estaba terminando de orar, apenas estaba diciendo amén, el Señor suena a la puerta abajo. Me dice, oiga, ¿está vendiendo este auto? ¿Quién es Dios? Yo le digo, sí. Es que vinimos a buscar otro, pero no lo encontramos y vimos que este tiene. Se cerró la negociación, Dios proveyó para nuestra comida. ¿Quién es nuestro Dios? ¿En quién creemos? A veces somos como el pueblo de Egipto, que en su mente era como aquellos espías, ay, nos van a aplastar como avispas. ¿Por qué? ¿Por qué pensaban eso? Porque tenían un Dios del tamaño de avispa, tenían un Dios avispa. Pero si Dios es Dios, y si Dios es el Todopoderoso y es nuestro Padre, y dice Pablo en Romanos 8 que si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Tienes una opinión de algo? ¿Tienes una idea de algo? Puedes estar bien, puedes estar equivocado. ¿Por qué es tan importante en tu corazón como para abandonar lo que Dios te ha encargado? ¿Por qué se ha vuelto por una influencia terrible en nuestra vida, en que le hemos dado valor a tanto eso cuando realmente no lo tiene? Tu esposa opina diferente que tú, pues es una persona pecadora como tú y yo. Tú puedes estar equivocado o ella puede estar equivocado. Eso es lo más importante. Eso es lo más valioso, nuestra opinión. A lo mejor los dos estamos equivocados. ¿Por qué le damos tanto valor a eso? Este querer ser reconocido como maestros es algo que emana de la carne. En todos queremos ser los másters en todos. Que no te digan que la consuegra prepara un mejor mole que tú porque ya te ofendiste, ¿verdad? Porque tú eres la máster del mole o del pozole. ¿Qué importa? A lo mejor no es mejor, simplemente es diferente. Y ya nos sentimos, y ya me enojé con mi hijo. ¿Y cómo permites que tu esposa hable así de mí? Porque yo soy lo más importante. Y no estamos siendo como Cristo. Cristo recibió un castigo que no merecía. Y nosotros jamás queremos recibir un dolor que no merecemos. Pero 1 Pedro 2 dice que si recibimos sufrimiento de esta manera, es aprobado por Dios. ¿No nos gusta? No. Pero Dios tiene un propósito en ese. Déjenme terminar, por favor, leyéndoles una frase de Agustín de Hipona, uno de los filósofos cristianos del cuarto siglo,
que más han impactado a la iglesia de muchas maneras. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Oremos. Padre, gracias, porque a pesar de la carga que se nos ha puesto culturalmente, y que muchos le hemos dado calidad de verdad, de altamente valioso, requiere ser sustituido ese pensamiento por la verdad que tú nos has regalado de tu palabra. Permítenos ser honestos y evaluar la forma en que nos vemos, la forma en que nos valoramos a nosotros mismos, la forma en que valoramos nuestra opinión, nuestro trabajo, y que nos demos cuenta de que eso no es lo más importante, sino lo más importante es que pongamos en nuestros ojos la obra de Cristo, para que vivamos como a ti te agrada. Capacítanos en eso, Señor, para que como tus hijos dejemos de menospreciar el llamado y la vocación que tú tienes de cada uno de nosotros. Que sea un trabajo en nuestro corazón en lo personal, que se demuestre en lo que estamos haciendo ahora en nuestra escuela, en nuestro trabajo, que se demuestre en las cosas que hacemos en este momento en nuestra casa, pero también que pongas en nuestro corazón disposición a servirte sirviendo a tu iglesia. Que, Padre, lo que hagas en nuestro corazón el día de hoy sea tan impactante como lo que sucedió en Éxodo, en el desierto, cuando tú le pediste a la iglesia, al pueblo en ese momento, que trajeran ofrendas, y que tuviste que detener al pueblo y decir: detengan, ya no traigan más, porque no hay ni siquiera donde ponerlos. Así sucede en esta iglesia, que haya tantos servidores en la iglesia que hasta sobren, que hasta tengamos que detenerlos de servir, Señor, que no tengan que servir a lo mejor todos los domingos, porque hay tantos siervos, que hay tanto deseo de honrarte, que estemos dispuestos, Señor. Pero eso requerirá, Dios, que hagas un trabajo en nuestro corazón, que pongas esa disposición, esa disponibilidad, ese tiempo, que dejemos de menospreciarnos a nosotros mismos porque no somos capaces, porque no tenemos las condiciones, porque no tenemos la edad, o porque ya no sobra edad. Quita eso, Señor, que emana de un corazón egoísta, y que estemos dispuestos a ser como Cristo. Gracias por tu palabra, Dios. Que tengamos una fe verdadera, pura, un corazón y un amor que emane de un corazón puro, de una conciencia limpia. Haz ese trabajo nosotros a través de la renovación de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.